Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque toda la vida tiene su ciencia, aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo, con la conducción del periodista Iván Rimasa. ¿Cómo están? Bienvenidos al aprendizaje camuflado de entretención, chistes, tallas. ¿Sabes cuál es el volcán? Ya tiré la talla mal. El chiste era, ¿sabes cuál es el cerro más limpio? El volcán, porque tira cenizas y después lava. Un aplauso. Ese era el chiste para empezar el programa de hoy día. Oye, pero no solamente los malos chistes nos dan risa, sino que también las cosquillas. ¿Cómo te va a ti con las cosquillas? ¿Dónde te da cosquillas? ¿En la planta de los pies? ¿En la guatita? ¿En las axilas? ¿En el cuello? ¿O eres inmune a las cosquillas? Yo esa es una pregunta que me he hecho, la verdad, desde que tengo 0 años. Desde que sentí cosquillas por primera vez y veía a primos grandes, papás u otros amigos que eran como inmune a las cosquillas. ¿No les pasaba eso? Que les hacía cosquillas por más que podía en la guata, en esos lugares que para ti eran tan sensibles, y ellos ni se les movía la cara, no les importaba, y además como con cierta superioridad también. Es como, yo tengo un superpoder que tú no tienes. tú sucumbes ante las cosquillas, pero yo no. Bueno, las cosquillas son una sensación que el cerebro interpreta como una amenaza o sorpresa. Se activan principalmente en áreas del cuerpo donde la piel es más sensible, como las axilas, los pies o el abdomen. Todo eso gracias a las terminaciones nerviosas que envían señales al cerebro, provocando esa risa incontrolable o la sensación de incomodidad, dependiendo de cómo lo interpretas. Ahora la pregunta es, ¿por qué hay personas a las que esto les da más risa que a otras? Bueno, hay investigadores de la Universidad de California que tienen un estudio súper interesante, y te cuento que ahí descubrieron que la corteza somatosensorial, que es una parte de la cabeza, procesa las cosquillas. Ella es la que está encargada, la corteza somatosensorial, pero su respuesta varía según cómo el cerebro interpreta la amenaza, si es una caricia inofensiva o un estímulo molesto, donde quizá empieza a aparecer un poco esta resistencia a reírse. Según el señor Robert Provin, incluso, que es un neurocientífico de los que más ha estudiado las cosquillas, esto se debe al umbral de la cosquillabilidad. ¿Sabías que existía eso? El umbral de la cosquillabilidad, que varía según cada persona. De hecho, hay quienes son completamente insensibles a las cosquillas, como algunas personas con autismo, que a menudo tienen una percepción sensorial diferente. ¿Y por qué hay zonas más sensibles que otras? Como por ejemplo la planta de los pies versus, qué sé yo, la mejilla. Un estudio del señor Franz Varela dice que las cosquillas son parte de un mecanismo de defensa del cuerpo, porque son una señal temprana de peligro, como cuando un insecto te hace cosquillas en la piel. Entonces, aquellas partes que son quizás más importantes o más delgaditas para, de alguna manera, protegerte del entorno, son las que finalmente son más sensibles, porque es importante que te des cuenta si es que hay algo molestándote. Las cosquillas pueden llevarnos a reflexionar sobre cómo cada uno de nosotros percibe el mundo de manera distinta. Porque el mismo estímulo que yo te toque con un dedo en el mismo lugar, la guata, la axila, para distintas personas va a ser muy distinto. Su realidad va a ser, me tocaron y me morí de la risa. Para otro, me tocaron y me molestó. Ante el mismo estímulo, tu cerebro define respuestas totalmente distintas. Porque la forma de percibir el mundo no es universal. Así que dime si eres cosquilloso y te diré quién eres. Empieza All You Need Is Love. Quantum Connection. Seguimos haciendo All You Need Is Love. Recuerda que te escuchamos y te leemos en este espacio llamado Conexión Cuántica. Ya empezamos con todo, lunes, primer programa, o más que primer programa, primero del reestreno, porque si ustedes se meten ahí al archivo de internet que siempre está disponible, van a encontrar algunos programas de All You Need Is Love del 2020, del 2021, del 2022, también con quien les habla, pero nos tomamos una pausa y esta semana volvimos con todo. Y eso ha significado también volver a subir los contenidos a redes sociales. Síganos en @stgo.tv, también Radio Usach y Diario Usach, que son nuestros hermanos acá en la Usach, para ver todo lo que estamos haciendo en All You Need Is Love. Porque ayer, por ejemplo, conversábamos sobre el deseo con una filósofa argentina que se llama Florencia Abadi. El lunes también conversamos sobre los volcanes con un vulcanólogo que sabe mucho sobre el tema, y están muy entretenidos, y la idea es que tú los comentes y dejes preguntas para que nosotros los leamos acá. Por ejemplo, hay una escena sorprendente que ha dejado asombrados a millones de usuarios en redes sociales. El video publicado
publicado en la cuenta de Twitter @CeciArmy muestra un mono trepando alto en un árbol mientras sostiene a un cachorro en sus brazos. No sé si vieron esos videos. Son otra de las cosas que podemos encontrar en las redes sociales. Lo que inicialmente se ve ahí, de hecho, en las imágenes como una imagen adorable, termina evolucionando en una situación peligrosa. El indefenso perro se convierte en rehén de este animal salvaje que lo transporta de rama en rama a gran altura durante varios segundos. La gente comentaba ahí en redes sociales: el perrito, me la pasé bien raro ese día. El instinto de madre luchona, dice otra persona. Me recuerda también mucho a grandes películas con grandes chimpancés de la historia, y hay alguien acá también que comentaba eso. ¡Qué King Kong! En la escena del Rey León, dicen por acá. O el monito quería mostrarle el mundo desde arriba. Qué bonitos los comentarios. Nosotros te leemos no solamente en nuestros posteos, como te digo, de @stgo.tv, @radiousach y @diariousach, los contenidos de nuestro programa, sino que también estamos ahí explorando la red, a ver qué otras cosas científicas relacionadas con la curiosidad, y rescatamos los comentarios que de repente puede que sin saber, de repente puede que comentes una noticia nada que ver en un portal nada que ver con nosotros, y nosotros te vamos a encontrar ahí porque nos interesa mapear las redes sociales. Sigamos haciendo All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Bueno, hace pocos días estalló esta polémica de el arte con la inteligencia artificial, a propósito de una nueva actualización de ChatGPT que hace imágenes mucho más avanzadas que antes. Y no solamente está el debate de, oye, ¿qué pasa con reemplazar al ser humano, algo tan propio de nosotros como es el arte, con tecnología, sino que también cuánto contamina cada una de esas fotitos en estilo Estudio Ghibli, como en Hayao Miyazaki, o cada una de esas fotitos como Plaza Sésamo, contamina. Es algo que cuesta quizá verlo, ¿no? Porque no es una tubería de escape echando humo, pero sí contamina. Sobre eso nos va a contar Marina Otero, especialista en impacto ambiental de la tecnología, arquitecta, que nos contesta desde Nueva York. ¿Cómo estás, Marina? Un abrazo a la distancia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Oye, Marina, lo que decía al principio no es un delirio, ¿cierto? Usar ChatGPT contamina de alguna forma. Claro que sí. Cada vez que utilizamos ChatGPT estamos como usando medio litro de agua con cada una de las preguntas que realizamos. Solo imagínate solo eso, y luego entrenar a los modelos de lenguaje y usarlos requiere también muchísima energía. Oye, Marina, ¿y por qué ocupan agua esto, la tecnología en general? Y esto lo llevo un poco a lo que tú has estudiado también con los data centers, la información en la nube. ¿Dónde está el agua que se está ocupando? Como que, claro, uno lo cree, perfecto, usa agua, pero para la cabeza de nosotros que no ve el proceso detrás, es re difícil imaginarnos ya y dónde está el agua en este proceso. Los servidores donde se almacena la información y donde se procesan los modelos de lenguaje, ¿no? Es donde se entrenan, y también cómo se procesa la información, pues necesitan energía para funcionar, pero también necesitan refrigerarse, porque sobre todo en los servidores que tienen que ver con la inteligencia artificial se calientan muchísimo, y entonces es necesario refrigerar los lugares, ¿no? Donde están los centros de datos. Entonces ese proceso de refrigeración en muchos casos se hace con agua. Y generalmente con agua potable. Es verdad que hay sistemas e innovaciones en el mercado que permiten utilizar otro tipo de sistemas que utilizan menos agua, pero a día de hoy muchos centros de datos utilizan agua, sobre todo porque la necesidad de climatización se ha vuelto tan grave con las grandes cantidades de información que requiere la inteligencia artificial, que el sistema, por ejemplo, de climatización basado solamente en el aire no es suficiente. Entonces es necesario utilizar agua. A veces esos circuitos de agua son cerrados, pero inevitablemente estamos utilizando agua. Y por eso, cuando decimos que la inteligencia artificial utiliza recursos, hablamos de que utiliza agua, energía, y además emite CO2. Oye, ¿no hay forma de regular esto? Porque sabemos que las grandes potencias contaminantes, los grandes países, las grandes empresas tienen un montón de normas, si las cumplen o no es otra cosa. Pero pareciera que esto tan incipiente está como un poco en libertad de acción, ¿o me equivoco?
Bueno, parece que cuando regulas estás cortando la capacidad de innovación, ¿no? Entonces, en muchos casos estas compañías dicen que cualquier tipo de regulación lo que va a impedir es que se llegue a la inteligencia artificial general, y que cuando tengamos una inteligencia artificial suficientemente potente nos dará las claves de cómo hacer estos procesos de manera más eficiente, ¿no? Y el planeta ya va a ser una piedra de carbón, digamos. Exactamente, pero sí que se está legislando, o sea, es difícil, pero por ejemplo en Chile el Plan Nacional de Centros de Datos intenta hacer parte de ese trabajo, y bueno, a mí me parece un buen primer paso para lo que está por llegar, y que sepáis, bueno, que en muchos países se está empezando a legislar porque no queda otra. Lo que pasa que no, las compañías y algunos gobiernos no están por la labor de regular. Oye, Marina, y es interesante ese contraargumento como de frena la innovación. Entiendo, ahí me aclaras tú si es que lo comparte o no, pero parece que no. Y en mi caso, claro, me lleva a poner esta reflexión sobre la mesa. O sea, ¿qué importa más, cuidar el planeta o lograr avances tecnológicos sin precedentes? Creo que nos sirven de muy poco los avances tecnológicos sin precedentes si nos cargamos el planeta, ¿no? Eso creo ¿cierto? Que lo entendemos todos y todas. Y también creo que son maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, yo conozco a gente que está diseñando algoritmos verdes. Es decir, que ya desde la manera en que diseñas los propios algoritmos, ¿no?, que permiten el desarrollo de inteligencia artificial, estás teniendo en cuenta el planeta. O sea, la innovación puede ir muy ligada también de un pensamiento ecológico y social. No es uno en contra de otro. Lo que pasa es que muchas compañías pues se ahorran esas innovaciones porque lo que quieren es un crecimiento sin precedentes. Pero yo creo que hay modelos posibles que tienen en cuenta el medio ambiente, y esos son los futuros que queremos, no los futuros contaminantes. Ya sin ir más lejos, nos quedamos todos un poco en shock con la aparición de DeepSeek, ¿no? Este modelo chino que está desarrollado en China, y que en teoría, si es verdad lo que han publicado, ha necesitado muchísimo menos energía, agua y recursos que los modelos como el de ChatGPT. Así que, bueno, otros modelos son posibles. Pareciera que también con la nube, los data centers y toda la gente que se dedica a la innovación tecnológica, funciona como, bueno, con el cambio climático en general. Una vez un climatólogo me decía esto, es como, por mucho que tú veas un gobierno ecologista, y es muy cruda la manera de verlo, no sé si la compartes, pero por mucho que tú veas un gobierno ecologista, al final las decisiones se toman por plata. Es decir, qué tan conveniente económicamente es ser ecologista o no. Y me pasa que acá pareciera que un poco de nuevo el tema del dinero se mete, en el sentido de que mientras no sea conveniente dejar de usar agua, mientras no encontremos un modelo de negocios sostenible, independiente de que no sea sostenible con la tierra, el modelo de negocios actual, mientras no me traiga réditos una solución ecológica más apropiada, como que no lo voy a hacer. Entonces pareciera que faltan también incentivos económicos, ¿no? Como premiar de alguna manera al que contamina menos. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que las compañías muchas veces no meten en sus hojas de cálculo los impactos ecológicos y sociales que tienen sus acciones. Por eso ciertos modelos les salen a cuenta. Pero es lo que decimos, que son externalidades. Habría que obligar a que esas externalidades estuvieran en sus hojas de cálculo, y ya veríamos si innovarían más o menos para hacer que fueran más ecológicas. Entonces creo que es muy importante la presión ciudadana, porque ahí es donde se ve la fricción real, ¿no? Y cuando de repente pues comunidades como la de Cerrillos o las de Quilicura en Santiago se ponen firmes y dicen, bueno, este modelo no es adecuado, ahí las compañías sí que se lo plantean, porque ven que retrasar sus centros de datos, la construcción de sus instalaciones, les cuesta dinero. Entonces, ahora ven como algo un poco beneficioso tener pues una visión más ecosocial, porque si no se van a encontrar con procesos que se retrasan y que eso pues al final les cuesta dinero. O sea, que todo es voluntad, porque a nivel económico hay de sobra sistemas que permiten hacer las cosas mejor. Es la voluntad de querer innovar y querer invertir, y tener en cuenta que si no lo pagan ahora, lo pagarán luego. Y todo es oscuro, digamos, todo se ve nublado, todo es pesimista el futuro, ¿o hay algún caso de éxito, alguna luz de esperanza de pensar que en el futuro vamos a poder seguir usando inteligencia artificial todo lo que queramos, vamos a poder usar la nube todo lo que queramos, pero de manera sostenible, o una cosa es incompatible con la otra?
Yo siempre soy optimista porque sobre todo soy consciente de que hay otros modelos posibles, ¿no? Tú antes decías lo del ChatGPT o los modelos de lenguaje que hacen cosas mejor que los humanos. Yo considero que todavía hago alguna cosa mejor que la inteligencia artificial. No sé si me durará mucho, pero creo que, bueno, que son herramientas, son tecnologías como cualquier otra y tienen que regularse como cualquier otra, ¿no? Y entonces lo que pasa es que ahora estamos en un momento de boom y bueno, como de mucho ruido, y creo que en ese ruido y esa carrera en la que nadie se quiere quedar atrás hay que poner un poco de orden y tener una perspectiva de más a largo plazo, porque está siendo todo muy cortoplacista. En ese sentido, creo que sí que hay gente pensando de manera diferente y, de nuevo, creo que en Chile, dentro de lo que cabe, hay como una voluntad de generar una industria que sea sostenible a largo plazo, y eso implica regular. Por mucho que a las compañías les fastidie, creo que es mejor que se piense con muchísimas personas de diferentes campos, pues desde arquitectos, políticos, gente del sector, medioambientalistas, las comunidades, cuál es el modelo adecuado, y eso va a generar menos problemas en el futuro. Yo creo que hay otros modelos, por ejemplo, el que se está planteando en México, en Querétaro, que no es sostenible. En mi caso, creo que me parece que eso va a dar problemas y que los problemas van a ser muy graves y luego solucionarlos van a ser muy difíciles. Oye, Marina, te voy a proponer un juego. Tenemos acá una pecera con un montón de papelitos, con factos, frases reduccionistas, provocadoras, relacionadas con lo que estamos conversando. Y la idea es que yo lo lea, puede ser una locura, y tú me digas si es que es verdadero, falso o matizarlo de alguna manera. ¿Te parece? Vamos a sacar un papelito acá, obviamente son cosas que están en tu vereda del conocimiento. No vamos a buscar acá, no sé, sobre la Navidad, ¿no? Entonces vamos a sacar un papelito. A ver, ¿qué dice acá el papelito de la pecera? Subir selfies destruye el planeta. ¿Qué dice Marina Otero? ¿Cómo os gusta lo de los selfies? Matizado. O sea, subir selfies implica un gasto de energía y agua, efectivamente. Y no solamente subirlos, mantenerlos y tenerlos acumulados en diferentes servidores y dispositivos. Pero de que ahí destruya el planeta, pues tampoco, no puedo exagerar tanto, estaría exagerando demasiado. ¿Que contribuye al cambio climático? Sí. Claro. Ahora, si lo comparamos, yo me acuerdo haber escuchado una entrevista tuya hace un tiempo atrás con las emisiones de un auto. Es impresionante ver la comparación, porque claro, cuando nos dicen contamina mucho subir selfie, ChatGPT contamina, pero cuando lo empezamos a comparar con cosas de la vida cotidiana, wow, ahí como más impactante. Claro, es que sí que contamina. El problema es que siempre me pilláis con lo de los selfies y luego tengo un montón de haters que me dicen que también hay otras cosas que contaminan, por supuesto. O sea, que tenemos que evitar que se contamine menos en todos los sectores. Y yo no quiero que la gente se sienta culpable cuando se hace selfies, pero que sí que sea consciente de la implicación ecológica que tienen las imágenes que tomamos. Y ser un poco más cuidadoso, igual que sabemos que no podemos dejar el grifo abierto y mientras que nos lavamos los dientes, o tenemos que ser conscientes de cuánta agua usamos en general en nuestro día a día, ¿por qué no hacemos lo mismo con la información? Igual que pensamos que un comercio no tiene que estar abierto todo el día, porque pensamos que las páginas web tienen que estar todo el rato accesibles. Eso tiene unas implicaciones muy importantes. Creo que tenemos que aprender a diseñar una infraestructura digital más adecuada. Oye, me dejó pensando, de verdad, te iba a hacer una pregunta, pero se me fue porque me gustó mucho lo que dijiste recién, de por qué el Internet tiene que estar 24/7 funcionando. Es como esta obsesión del capitalismo, de los tiempos que corren contemporáneos, como con la productividad siempre, todo disponible al máximo, eficiencia absoluta. ¿Por qué no puede cerrar de noche o de repente estar abierto 12 horas, otras no? Es una propuesta súper humana, siento yo, lo que tú insinúas de alguna manera. Es como, oye, volvamos a lo real. Si nunca la vida ha sido tan eficiente y 24/7 como ahora con Internet. Por supuesto, yo es que lo veo porque hay gente que está haciendo páginas web que están solamente, bueno, funcionan con energía solar, con lo cual cuando no hay sol, pues tienen una resolución más baja o incluso no están disponibles. Y a mí me parece bien, porque tenemos que estar siempre todo disponible continuamente. Si pasa lo mismo, ¿no? Hay veces que pues a ciertas horas del día los comercios no están abiertos y nos parece lógico, pero sin embargo en la red, en Internet, todo tiene que estar disponible
a todas horas, tiene que ser siempre rápido, a la más alta resolución, y yo creo que eso se podría cuestionar, y de hecho me parece divertido e interesante hacerlo como un proyecto, ¿no? De repensar la manera de relacionarnos con el espacio digital. Ahora, lo que tú decías de las selfies es divertido porque probablemente te llegan haters que dicen como, oye, no me dejan ni disfrutar mis redes sociales tranquilos, ¿no? Pero como tú dices, y es lo que estamos conversando también, estar consciente de todo el impacto ambiental de todo lo que hacemos, porque tampoco hay una alternativa, yo creo, como cero emisión de carbono para retratar nuestras memorias en una imagen, como lo son las selfies, porque yo pensaba, ya, bueno, si no hacemos selfie, saquémonos fotos como tipo Polaroid, no de estas que imprimen, pero estoy generando también desecho en papel, o sea, lo importante es estar consciente del desecho y tratar de reducirlo a lo más mínimo, no sentirnos mal por estarnos retratando, ¿no? Porque inevitablemente yo creo que va a contaminar. Correcto, yo creo que hay que tener bueno, pues un equilibrio, ¿no? Entre nuestras acciones y ser consciente de lo que implican. Y lo que pasa es que la metáfora de la nube ha hecho que perdamos esa conciencia, ¿no? De que sepamos que la información digital también consume, ¿no? Entonces, por eso lo de los selfies. Pero hay otra cosa, estamos subiendo información que luego de la que se aprovechan corporaciones que hacen millones y millones de dólares, billones, que tienen interferencia política y que controlan nuestras vidas porque luego saben exactamente dónde estamos, qué comemos, dónde nos gusta pasar el tiempo, cuáles son nuestros amigos y luego nos venden más productos, ¿no? Entonces ya no es solamente el tema de la contaminación, es el tema de, bueno, que sepas dónde va tu información y qué pasa, ¿no? Cuando subes un selfie. Creo que, de nuevo, ese tipo de conciencia es necesaria. Oye, Marina, y antes que nos despidamos, ya que tú has estudiado harto el tema de los data centers y haciendo esta comparación, ¿no? De la selfie versus la fotografía Polaroid en papel, no pude evitar pensar en los grandes basurales que hay en el planeta, que cada vez son más gigantes y van creando nuevos, porque pareciera que la basura nunca termina. Y me llevó a esta pregunta que te voy a hacer respecto a los data centers. ¿Va a pasar algo similar quizás con la información tecnológica en el sentido de que nunca van a ser suficientes los data centers que tengamos? Es decir, conforme la humanidad avance y genere mayor información, siempre vamos a estar necesitando más data centers hasta quizás la infinidad. Sí. Esa es la idea que tienen las tecnológicas. No, por supuesto. Peligroso. O sea, a ver, yo he tenido conversaciones con directores de Google y les he preguntado, bueno, ¿por qué no hay mecanismos de cuando recibimos un mensaje pues que dure solo 3 días y luego a menos que le digas que se quede, desaparezca? Y me decían, querida, claramente ese no es nuestro interés, nosotros queremos que se quede, cuanto más información mejor, porque es nuestro negocio. Entonces, lo que podemos hacer es comprimir esa información, ¿no? Intentar buscar sistemas de compresión para guardar incluso más. Entonces, a tu pregunta, pues esa es la idea, cada vez más data centers. ¿Que podemos hacer un modelo diferente? Sí, podemos intentar pensar cuánta de esa información es realmente relevante. Por supuesto que hay veces que esa información se pasa a otros formatos, porque es que ya no damos más abasto, ¿no? A cintas o se están buscando, no te quiero hacer estallar la cabeza al final de la entrevista, pero se están buscando otros medios de almacenamiento, por ejemplo el ADN, ¿no? Entonces, creo que hay como muchas innovaciones para pensar cómo lidiar con nuestra obsesión por acumular. Pero lo que te imaginas de los basureros, esos son nuestros servidores también. Basureros que encima pues están consumiendo muchos recursos y emitiendo CO2, como una gran montaña que estamos quemando y que esos gases tóxicos pues están afectando a otros territorios. Eso es, en el fondo, nuestra infraestructura digital de hoy. La palabra de Marina Otero, investigadora española, especialista en el impacto ambiental de la tecnología. Muchas gracias por estar con nosotros y, oye, que la pases bien allá en Nueva York. No sé lo que estás haciendo, pero te mando un abrazo grande y que tengas buena tarde. Trabajar, no, qué terrible. Que estés muy bien, Marina. Gracias por estar acá. Igualmente, gracias. Chao, un aplauso para Marina Otero. Seguimos haciendo entonces All You Need Is Love. La máquina del tiempo. La pregunta con el viaje del tiempo de hoy es cómo medíamos el tiempo en la antigüedad. Porque hoy día yo tengo acá en mi computador un reloj que me dice en números muy bonitos 11
bueno, no voy a decir la hora por si no estás viendo la repetición, pero me dice una hora muy claramente. Pero en el pasado esto no era así. En las cavernas y en la antigüedad, en los primeros tiempos, los seres humanos no contaban con relojes. Su medición del tiempo era intuitiva, guiada por los ritmos naturales, el sol al amanecer y al atardecer, la fase de la luna, las estrellas por la noche, así el ciclo natural del día, sin tener ningún objeto, ni siquiera esta piedra que marcaba una sombra con el sol, no, simplemente mirando los astros empezaron a saber dónde estaban ubicados hasta que aparecieron, claro, los primeros instrumentos para marcar el tiempo, como los relojes de sol, los cuales dividían el día en varias partes. Luego, en la antigüedad, los relojes del sol fueron reemplazados y mejorados por instrumentos como los relojes de agua, que eran más fiables en el interior porque no dependían de la luz solar. También nacieron los primeros intentos por dividir el día de manera más uniforme. Alguien que dijo, oye, estoy chato esto de no saber cuánto dura el día, cuánto se va a acabar, necesito alguna certeza. Inventaron entonces los calendarios, entre otras cuestiones, que nos permitían saber más o menos qué hora era, pero seguía siendo rudimentario y limitado. El tiempo no se veía en ese momento como algo exacto, como que yo te dijera juntémonos a las 11 en punto y si yo llego a las 11:05 ¿eres un atrasón? No, estaba dentro de los límites de la vaguedad, porque eran más o menos las 11, más o menos la 1 de la tarde, en fin. La precisión llegó con los tiempos que corren, la Edad Media y la Revolución Industrial. De hecho, en la Edad Media el concepto de medir el tiempo se hizo más sistemático, impulsado justamente por los curas de los monasterios de esa época y su rígido horario de rezos, porque Dios se iba a enojar si no rezaban a las 2 en punto. Entonces tenían que de alguna manera medir esa hora. Para organizar actividades religiosas, llevaron a los primeros relojes mecánicos, relojes colocados en las torres de las iglesias que marcaron un antes y un después. Y la Revolución Industrial nos trajo, por supuesto, el reloj de péndulo, mucho más preciso, entre otras invenciones. Y en la actualidad tenemos relojes digitales, inteligentes, dispositivos conectados que marcan nuestras vidas. Ya no solamente medimos el tiempo por la hora del día, el tiempo también se ha fragmentado en tareas, notificaciones, recordatorios, agendas. El 24/7 del reloj, siempre el reloj te anda persiguiendo, siempre andas atrasado, siempre falta tiempo. Quizá era mejor vivir en el pasado cuando no sabíamos qué hora era. Esa fue la máquina del tiempo y ya seguimos con más All You Need Is Love. El universo es eterno. Esta pausa, un suspiro. Ya vuelve All You Need Is Love. Volvemos con lo divertido. Sigues en All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos en All You Need Is Love. Yo creo que tienes clarísimo que usar el teléfono tiene un montón de implicancias negativas, pero lamentablemente es una adicción, así que al final nos olvidamos de todo lo malo y lo usamos porque somos unos malditos adictos. Pero dentro de esos impactos negativos está que aumenta el riesgo de insomnio. Te lo dicen tus papás, yo creo, desde que te pasaron un teléfono, el tema de las pantallas azules, que ojalá no tenerlo, bueno, pero siempre aparece nueva evidencia y acaba de salir un nuevo estudio que evidencia que el uso de dispositivos electrónicos evidencia más todavía, ojo, no es que esto no se supiera antes, aporta más información sobre que el uso de dispositivos electrónicos en la cama incrementa significativamente el riesgo de insomnio, también reduce la calidad del sueño. Esto apareció en la revista Frontiers in Psychiatry, que analizó los hábitos de más de 45.000 estudiantes noruegos, todos ellos, de entre 18 y 28 años. Y los resultados indican que cada hora adicional de uso de pantallas en la cama aumenta más o menos un 59% la probabilidad de desarrollar insomnio y también disminuye el tiempo total de sueño en aproximadamente 24 minutos. Y no es esta resta obvia, ¿no? Que si me tenía que dormir a las 2 y me quedé con el celu hasta la 1 de la mañana, perdí una hora de sueño. No, aparte de eso que ya perdiste, también vas a dormir peor y menos producto de lo que hiciste antes de ponerte a dormir. Entre otros hallazgos claves, ya te decía, incremento del riesgo de insomnio, reducción del tiempo de sueño, también está la independencia del tipo de actividad. O sea, no se encontraron diferencias significativas en el impacto de sueño según qué es lo que hacías en el celular. Da un poco lo mismo si es que era escuchar un podcast, ver una conversación, ver películas, jugar videojuegos, ver redes sociales, informarte, ver noticias, todo era más o menos lo mismo, indicando que el factor determinante es finalmente el tiempo total de exposición a la pantalla, no tanto el contenido, si bien puede influir siempre, no habían grandes diferencias. El efecto de la luz azul.
nuevamente la exposición a la luz azul de las pantallas, que si bien los oftalmólogos, a mí me ha pasado, cuando voy a sacar una receta para los lentes me dice, oiga, cómprese el más barato nomás, y lo de la luz azul no es para tanto. Pero pareciera que igualmente, según esta evidencia, la exposición a la luz azul de las pantallas interfiere con la producción de melatonina. Eso es un hecho, la hormona que regula el sueño y que de hecho la venden en pastillitas y que uno la puede tomar. Bueno, eso es lo que te está complicando también el uso de los teléfonos. Y por último, recomendaciones dejaron los investigadores también para mejorar el sueño. ¿Qué creen ustedes a partir de todo lo que les he dicho? Es bien terrible porque a veces uno se tiene que obligar a hacer cosas. Bueno, vamos a hablar acá en un ratito más con una psicóloga que sabe mucho de conductivismo, entre otras cuestiones. Nos tenemos que obligar a hacer cosas para poder sentirnos mejor. Y si nosotros tenemos la fuerza de voluntad para terminar de usar esos teléfonos antes de acostarnos, entonces vamos a poder mejorar nuestro sueño exponencialmente. Sigamos con All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Bueno, ya estamos con María Paz Gómez, psicóloga de la USACH, para hablar sobre inteligencia y otras cosas. María Paz, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, María Paz, en el colegio ya deconstruí esta idea y ya no lo pienso. Pero la idea es que profundicemos a partir de esta idea que es muy de niño, que es como los que se sacan buenas notas son inteligentes, los que no se sacan buenas notas no tanto. ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué pasa con eso? ¿Y por qué nos sometimos a esa definición tan tortuosa desde chicos? Falso. Sí. Absolutamente falso. Yo no sé quién inventó esa idea, pero totalmente poco, no sé, poco, el rendimiento poco tiene que ver con la inteligencia o con las habilidades reales. Y muchas cosas pueden pasar ahí entre medio que finalmente un niño, joven, adolescente no saque buenas notas, necesariamente. Y eso no es una definición o una forma de ver todas las habilidades o potencial que tiene una persona, finalmente. ¿Cuál es la forma más, no sé si decir precisa, porque ni siquiera es medible, partamos por ahí, ¿es medible la inteligencia? Esa es la gran pregunta. Porque cuando nos ponemos a medir, es como un arma de doble filo también, porque... Es que ¿Por qué queríamos medirlo? Claro, primero, súper bueno es ¿cómo, por qué y cómo? Finalmente. Y ahí viene toda una discusión teórica del siglo XIX, muy compleja. ¿Quién creó los test de inteligencia? ¿Para qué se crearon? Siempre midiendo mucho a cierto grupo, ¿no es cierto?, socioeconómico, hombres, etcétera. Mucho de eso viene y queda hasta ahora, de alguna forma, todo lo que tiene que ver con el CI, por ejemplo. Y lo otro es, claro, es cómo medimos y para qué. Yo creo que esa es la segunda parte mucho más importante, porque ¿qué vamos a entregar con lo que encontremos? ¿Qué apoyos? ¿Cómo vamos a potenciar? Que en el caso que lo que yo estudio, etcétera. Porque el miedo que a mí me pasa, y que tiene que ver con el para qué, de repente ahí tú me podrías ayudar a profundizar en eso, es que puede ser mal usada también esta información, porque nos faltan las mentes malvadas que dicen, mirámoslo, para ver quiénes son los que sirven y dejemos afuera los que no sirven. No claro. Estoy exagerando, pero se puede dar como para eso, en malas manos. Ya, yo creo que, claro, una forma así bien de un futuro eugenésico. Exacto. Podría ser, pero sí. No creo hoy en día, espero que no. Y hoy en día, ¿cómo lo medimos entonces? ¿O se puede? Se puede, yo creo, pero hay que tener una mirada como bien amplia, holística, y que no solamente quedarnos como pegados en una cosa, diría yo. Porque está, por ejemplo, el CI, que sabemos que es una medición que tiene muchos años, es bien controversial, que mide una forma de manifestar, de mostrar la inteligencia, tal vez. Pero hay otras, múltiples más. Uno puede mirar incluso a una persona y ver cómo ejecuta, cómo hace, puede ver su creatividad, por ejemplo, que es algo que poco se incorpora al concepto de inteligencia. La parte emocional también es importante. Entonces, es como un todo que hay que ir mirando y no solamente es llegar y aplicar un test así como así, de así a primera, digamos. Y nada es tan rígido, me recuerda un poco esta gran revolución, diría yo, en psicoeducación que ocurrió, yo creo, los últimos años, donde pasamos, en vez de hablar de autismo, por ejemplo, a trastorno del espectro autista, y convencernos de que no todo es gris y negro. O sea, no hay 5, 6, 10, 2, 3 tipos de inteligencia. No hay por qué ser tan cuadrado, ¿no? Pueden haber cosas y vivir en una nebulosa también. Puede haber un espectro de cosas. Espectro. Exacto. Bueno, hoy día todo esto el día de concienciación del autismo, importante ahí. Claro, ese cambio que se hizo justamente a entenderlo mucho más como algo que pasa por muchas tonalidades, por así decirlo, con muchos matices. Y creo que la inteligencia también es mucho de eso. O sea, podemos ver una inteligencia a través del rendimiento, pero es muy reduccionista esa forma de verlo. Y de hecho, lo que tú hablabas del CI, que en su momento el primer test que se armó para CI
debe haber sido, no lo vamos a negar, un gran avance, digamos, en lo que fue la supuesto. psicología, pero uno lo mira con ojos de los tiempos presentes y literalmente lo mira, porque yo encontré en su momento una imagen y aparecía como distintas caras. No sé si lo he visto, pero parecía como una cara, bajo los estándares de hoy, alejado de la belleza hegemónica, alguien con una nariz gruesa, quizás pómulos más hinchados, y otra persona más estilizada, y te hacen elegir quién es la persona más bonita. Entonces te das cuenta, esto hace 100 años, pero ahí te das cuenta que claro, como lo que en ese momento parecía totalmente natural para medir la inteligencia, 100 años después, es un absurdo. Claro, y están las concepciones, las conceptualizaciones, cómo hemos ido entendiendo la inteligencia y cómo ha ido mutando eso también a través del tiempo. Entonces, un tiempo y yo creo que todavía se mantiene un poco de saberes, de conocimientos puros, digamos, y la otra cosa es también lo que sabemos hacer. Y yo creo que eso hay que irlo incorporando y mirándolo mucho más amplio. Pasemos al siguiente tema, porque tú has estudiado mucho las personas con altas capacidades. ¿Qué se tiene que dar o en qué me puedo fijar yo, ya sea en mí mismo o en compañeros, para saber si esa persona, su inteligencia sea cual sea, es superior quizás por mucho a la de su entorno? O también puede pasar lo contrario, puede ser como muy inferior a la de su entorno. Cuéntanos como esas personas que se salen de repente. Claro, es que yo creo que mirándolo de la perspectiva como de la diversidad humana, digamos, hay de todo. Hay una curva donde hay centros extremos, digamos, hay obviamente personas, picos, valles. claro. Entonces personas que salen, digamos, para un lado y para el otro. Nosotros siempre estamos buscando decir la curva tradicional, digamos, hacia la derecha, que es como la alta capacidad. Pero no solamente desde un punto de vista del CI, sino que holísticamente se habla mucho de elementos socioemocionales también, que es una condición más dentro de todas las que pueden haber, que tiene que ver con un alto, no solamente un rendimiento o un desempeño, superior a la norma de los mismos pares, sino que también con una actitud hacia el aprendizaje diferente, mucha motivación, querer aprender, ser voraz para aprender, y también, por ejemplo, mostrar mucha sensibilidad, mucha intensidad de las emociones, entre otras cosas que se pueden decir de la condición. Pero es bastante compleja y se da un 10 a un 15%, o sea, tampoco estamos hablando de que sea algo como súper raro y que se den muy pocos. Está en todas las aulas presentes. Tú hablas de lo holístico y me llama la atención profundizar en eso, como estas personas muy inteligentes o con altas capacidades, en general las asociamos nosotros, o yo recuerdo de nuevo, de niño, con tantas traumas que uno tiene cuando es chico, generalmente se asociaba al niño de nuevo, como con altas capacidades, pero en lo medible, como en lo escolar. Claro. Pero tú me hablabas emocionalidad, creatividad, también puede haber alguien con altas capacidades en esas otras áreas. Por supuesto, y también otras cosas, o sea, puede ser arte, puede ser lo kinestésico, el movimiento, o sea... ¿Y en todo al mismo tiempo o es más raro? Como... Eso diría que es más raro. Ya. O en solo matemáticas, solo lenguaje, no sé, solo áreas más específicas. No es que una persona sea súper buena en todo. Ya. Eso hay que hacer como la distinción también. Entonces, es un grupo también muy diverso. Hay que mirarlo así, como en toda su diversidad. Y, insisto, que no es algo como muy raro, ni que se escapa así como el pequeño Einstein, así que tenemos esa representación mucho. Hombres y mujeres, distintos niveles socioeconómicos, pero están ahí. Y el tema que pasa muchas veces es que hay mucha desmotivación hacia lo escolar. Entonces, un niño que puede ir así, ¡fum!, como a un avión, pero a veces el sistema escolar anda medio ahí... no tan rápido, anda más para la media, y ese niño se desmotiva, no quiere ir al colegio, no quiere estudiar las materias, muchas veces ya como que... Y empieza a darse un fenómeno que es bien interesante, que empieza a bajar las notas, desinterés total, no quiero ir. Y lo que se ha visto en Chile también... Recordémosle a la gente que no está hablando, siendo que ese ejemplo que tú mencionas es alguien que tiene altas capacidades. Exacto. Y y lo que estamos viendo en Chile hace un rato es mucha desescolarización, o sea, que se salen del sistema escolar definitivamente. Para hacer homeschooling, que es educación en casa, o bien hay hartas instituciones online, colegios online. Entonces... No es una bendición como alguien muy ignorante en el tema podría pensar, ¿no? Es como, qué rico ser tan inteligente y tan capaz. Al final termina siendo más una carga. Puede llegar a serlo si es que no se aborda, si ese es el tema. Yo creo que ahí está el punto, porque es algo bonito, uno puede mirarlo con todo el positivismo del mundo que quiera, pero también pasa que no recibimos el apoyo. En Chile no tenemos el piso legal, como por ejemplo el autismo. Estamos en eso, pero lento. Entonces, y se cree erróneamente que es un niño que le va a ir bien, va a ir a la universidad, le va a ir estupendo, una carrera, un futuro brillante y promisorio, digamos, y no es así.
Oye, María Paz, tengo juegos en este programa que se llama All You Need Is Love, y dentro de los juegos tenemos esta hermosa ruleta. Ay, qué miedo. Entonces yo la ruleta la voy a girar, no te dé miedo porque van a aparecer preguntas como que haría un niño sobre este tema. Esa es un poco la idea, preguntas que ojalá nos tomemos en serio, y si es que es una locura, lo decimos nomás, no hay problema. Entonces yo voy a hacer girar esta ruleta, va a parar en un color, y yo te voy a hacer una pregunta relacionada con el tema de la inteligencia. Perfecto. ¿Te parece? Vamos a hacerla girar, y de hecho como se demora tanto en girar, de repente la voy a terminar parando yo. 1, 2, 3. En el color verde. Eso significa la siguiente pregunta, María Paz. ¿Sentirme poco inteligente complica la vida? Uy, qué difícil. Yo creo que la autopercepción o la idea que uno tiene de uno mismo, si es baja, siempre va a complicar la vida, de alguna u otra forma. Yo creo, eso puede ser en cualquier ámbito. Pero si me siento poco capaz, y hay teorías que también hablan de esto, es creer también que no voy a poder lograr nada. O sea, me refiero, no voy a poder enfrentarme a este problema matemático o a esta prueba porque me voy a sacar un rojo, por decirte, o porque me dice en mi entorno que soy, por decirte, tonto. Entonces, Sí. Es la creencia tan fuerte que finalmente lo vivo como una realidad. Entonces, después, no tomo desafíos, no voy más allá y siempre con la creencia de que lo voy a hacer mal. Y me da la idea que hay una similitud al final en aquellos que se autoperciben como poco inteligentes o que son poco inteligentes. Hay una sola palabra, pero es una sutileza grande. Con aquellos que también tienen altas capacidades, como que pasan un poco por las mismas penurias al final. Sí, al en final. distintos aspectos, ¿no? Claro. Realmente alguien con altas capacidades, lo que es su foco, su hiperfoco, va a sentirse muy cómodo, pero en todas las otras se va a sentir tan terrible como esa otra persona que de repente dice, chuta, no destaco en nada, todos me dicen que soy tonto. Claro. Es que, por ejemplo, a la alta capacidad le dicen, oye, es que eres muy seco, eres muy seca, ¿no? Tan inteligente. Y de repente, chuta, fallé en esta, no sé, prueba de lenguaje. No, es que no era así. Es que en realidad me mintieron. Cumplir con expectativas también. Sí, hay muchas expectativas, y a veces familiares, lamentablemente, de siempre ser bueno en todo, siempre, ¿no es cierto?, buen rendimiento en todo. Y es como, no, o sea, puede ser muy fluctuante, muy variable. ¿No? ¿Qué es lo que generalmente lleva a un niño o adulto? Porque nos hemos enfocado principalmente en la época de aprendizaje, escolar, formativa, pero asumo que también hay adultos con altas capacidades, ¿cierto? Por supuesto. Que sí. ¿Qué lleva a una persona con altas capacidades generalmente a consultar, como a darse cuenta de que hay algo que, chuta, no soy tan parecido al que está al lado? Ahí yo lo dividiría como en etapas, ¿no? Como en la etapa escolar, es mucha la familia que se empiezan a dar cuenta de dos cosas. Bueno, uno, como muchos signos precoces de cosas que empezaron a ver de muy chico. La lectura, por ejemplo, que aparece tempranamente, estos que parecen viejitos, viejitas chicas, ¿no es cierto?, que hacen muchas preguntas raras, como, no raras, sino que más desafiantes, como queriendo ver un poco más existenciales también. Y a veces empiezan a haber también mucho aburrimiento en el espacio escolar. Eso es como, no podría decir, más o menos común. Y en el caso de los adultos también empiezan a mirarse para atrás un poquito. Oye, esto me pasa esto. A veces tienen hijos con las mismas características, a veces no. Pero quiero entenderme, ¿no? Como una forma de autoconocimiento. Yo sé que algo hay, lo percibo. Y muchas veces la gente, esa intuición, está muchas veces lo correcto. Y viene siempre, creo yo, de detectar un problema o una incomodidad, ¿no? Como que nadie va, lo pienso como ya en la terapia psicológica llevada para no necesariamente altas capacidades, sino otros temas. Uno lo consulta, uno no se hace ver, como te dicen los familiares, no, oye, hazte ver si es que está todo bien. O sea, si yo estoy increíblemente cómodo con mi alta capacidad, Claro. Perfecto. Perfecto. El ruido es cuando se dan estos problemas, estas dudas, ¿no? Claro, y sobre todo, por ejemplo, hay adultos que todavía tienen dudas vocacionales, saber si eligieron bien, eran buenos para hartas cosas de repente, o vienen también otras temáticas psicológicas como asociadas, ¿no? Como a veces puede darse depresión o qué sé yo, y dicen, bueno, algo hay. No es como que todos los adultos con alta capacidad sean súper felices, sino que a veces mucho lo contrario, sobre todo, por ejemplo, en lo laboral. ¿Cómo es lo laboral? ¿Cómo se la gente en el entorno laboral, que no lo hemos profundizado, cómo se suele manifestar esta alta capacidad? Claro, hay gente que se siente insatisfecha. Eso es una realidad. Justo ayer estábamos hablando de eso. Que poco desafiada, poco interesante en el ámbito laboral que se mueve o las tareas que se le asignan. Se le entregan pocas responsabilidades o desafíos más allá. Y son gente a veces que se ha cambiado, no sé, 15 veces. Fácil de trabajo, por ejemplo. Y ahí, no sé si decir la solución, pero la manera de abordarlo
Voy a dar 2 opciones, nunca la vida es binaria, pero ahí tú puedes que busques una tercera. Como, oye, ya, pero tratemos de que esta persona se motive con su pega, que vea lo bueno que hay, que agradezca, en fin. Claro. O la otra solución es como decir, no, realmente el entorno en el que está él es imposible que lo estimule lo suficiente. En el caso del colegio, el colegio no es para esta persona. En el caso del trabajo, el trabajo no es para esta persona. De repente no es tanto la solución que él mejor... ¿Me explico cómo claro. ¿Por dónde va la manera de abordarlo? Sí, es difícil. Y yo creo que para todo tipo de neurodivergencia es lo mismo al final. Claro, como quién cambia. O sea, ¿quién cambia? ¿La persona o su entorno? O el ambiente, claro, justamente. Y yo creo que la mayoría de las veces se obliga o se esfuerza, digamos, a que la persona sea la que se adapte. Y la gente lo hace. O sea, yo creo que trata, hace intentos, qué sé yo, se hace planes, pero finalmente el entorno es bien rígido. Y a veces más rígido, por ejemplo, mujeres talentosas que se desempeñan, no sé, en lugares bien como de ingeniería, de matemática, como más rígidos todavía. Entonces siempre pedimos que ya logren, adapten, pero ¿qué tanto cambiamos nosotros? O sea, como la estructura. Creo que poco. Y de nuevo, esta gente que escapa como a la campana, ¿no? Donde estamos el montón, quizás yo, tú que nos estás escuchando por temas estadísticos, lo digo, lo más probable es que uno esté como en un montón. Los que se escapan de esto, por altas capacidades o lo que sea, esas personas en general tienen más facilidad, menos facilidad para adaptarse a su entorno. Es como un desafío donde uno dice, chuta, esto puede que sea más complicado para él porque justamente tiene altas capacidades, ¿o no? Voy a la típica respuesta de la psicología. Depende. Vamos. Sí, veamos todos los casos. Po. Sí, no. Es que obviamente, lo que pasa es que yo creo que había una tendencia como más de, no sé, simbólica socialmente de decir, oye, gente con alta capacidad es como socialmente inadecuado, inadaptado, como que va a quedar así. Tal cual, ¿no? es amigo, o son más resilientes. Bueno. Pero también se da mucha, a veces, buena adaptación, a veces sobreadaptación. También hay que decirlo, o sea, como fuerza un poco, enmascara, que sea mucho la alta capacidad, ¿no es cierto? No muestro tanto que soy inteligente para encajar al grupo, o bien tengo una vida social normal, común y corriente como todo el mundo y tengo afinidades o grupos más pequeños, o sea, puede darse y también pero también hay que respetar esa, por ejemplo, sensación de querer estar más solo, tener esos espacios como de soledad para reflexionar, pensar, leer, lo que sea, y las personas, o sea, si tenemos un ambiente que respeta eso, no hay problema, digamos. Oye, el problema es cuando no. ¿Qué tan común, María Paz, es encontrarse fuera de este montón, quiero decir, de esta campana de Gauss, ¿no? Altas capacidades? ¿Es probable que en nuestra pega conozcamos a alguien así? ¿Es así de frecuente? Todo el rato. En la academia, en todos lados. Y yo creo que sí, efectivamente. O sea, si hablamos de un 10, 15, incluso hay gente que habla de un 20, depende cómo lo miremos. Un 20% de la población. De la población. Ya, pero eso es demasiado. Es mucho, pero un 10 diría que es el estándar que... Y sigue siendo harto. Y es harto. Es harto, porque uno cree que están casi que escondidos en una biblioteca. Claro. Es como el feo prejuicio, ¿no? Se refuerzan los estereotipos. Se refuerza. Oye, pero es que hay muchos niños con alta capacidad que le aman la biblioteca. ¿Y por qué será eso? Incluye a mi hija ahí en eso. ¿Por qué será eso, Mariaba? Porque la biblioteca hay es mucho fabulosa. prejuicio, estereotipo, ¿no? En Los Simpsons aparece el chico inteligente con lente en la biblioteca, ok, pero eso es una burla y un meme. Pero es real también. ¿Por qué tienen como más una obsesión con esos espacios de conocimiento, de letras, de...? Sí, bueno, es que muchas veces son lectores voraces. Yo fui así. Entonces era como, ay, necesito leer siempre. Y la lectura es muchas veces un refugio, es un medio interesante para conocer otras cosas, otro conocimiento, etcétera. Entonces, es así. Y la biblioteca, yo sé que no todo el mundo comparte esto, pero es un lugar rico, silencioso. Es zen. Es zen, o sea, ¿por qué no? Y de verdad que no es tan estereotipado, pero igual uno lo piensa así. Los niños, muchos niños con alta capacidad, aman la biblioteca, pero así también otros aman lo físico. O sea, y el deporte. El deporte, claro, de todo. Hay de todo. Hay de todo en el jardín del Señor, decía mi abuelita María Paz Gómez, psicóloga de Lusacho. Oye, muchas gracias por hablar de este tema tan interesante y como romper esta estructura al final. O sea, ¿cuántas inteligencias existen? ¿Qué importa? Es la inteligencia y tanto más. ¿No sé, algo que agregar? Sí, no, o sea, yo solamente quería ampliar un poco esta visión de la inteligencia, que queremos tomar la SIC, tomar la SAC, el CI, que no sé, que las múltiples. Pero yo creo que más importante es como tener esta visión holística de que la inteligencia no siempre es lo que creemos en nuestras mentes. Es como que no es este niño, o sea, esta persona que sabe mucho y que es como de biblioteca, así, o sea, que es una biblioteca andante y que sabe mucho conocimiento. Hay muchas formas de mostrarlo. Y no los define también. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Exacto. Lo define como su, no sé,
como entero, digamos, en lo emocional, en lo intelectual. O sea, es mucho más que en su interacción con el otro. Y no solamente una etiqueta. Tenemos como... Claro, el inteligente, el tonto, por favor, dejemos eso atrás. Eso. Ya estamos hasta aquí. Ya, María Paz Gómez, psicóloga de la USACH. Seguimos haciendo un aplauso con nuestra invitada. Seguimos haciendo el Unidis Lab. Gracias. Espérame ahí hasta que cerremos el programa. Bueno, todo lo lindo se tiene que acabar, así que aquí termina All You Need Is Love. Y que entretenido el programa de hoy día. Hablamos de la mente, la inteligencia, desmitificando un montón de cosas y también ChatGPT, que en realidad ya me tiene chato. Me tiene chato, ¿saben qué, chiquillos? Voy a ser sensato. Me tiene chato dos cosas. Por una parte, me tiene chato ChatGPT, que contamina tanto y que lo ocupemos indiscriminadamente. Pero por otra parte también, y yo lo uso en todo caso, yo reclamo contra ChatGPT y lo primero que hago al salir de este programa, ChatGPT. Pero bueno, y al margen, la gente también, yo esto lo comentaba el lunes o el martes, que recién ahora, con ChatGPT en versión Terminator ultra poderosa, se está dando cuenta de lo peligrosa que es la inteligencia artificial. Cabros, tomemos conciencia antes de que sea demasiado tarde. Lo mismo va para el cambio climático también. O sea, no esperemos a estar viviendo acá con humo que no podemos ver para que nos empiece a importar el no contaminar. Bueno, de eso y otras cosas conversamos siempre en All You Need Is Love. Recuerda, a las 11 de la mañana completamente en vivo y a las 7:30 de la tarde repeticiones por Santiago TV. Un abrazo, que esté muy bien y hasta mañana. Chao, chao.